le damos paso, en fin, para que no se alargue la cosa más de lo debido, a don Patricio Monzón Moreno, actual notario del puerto de Santa María, miembro de la Fundación Aéquita, especialista en Derecho Fiscal, concretamente tiene un máster en Asesoría Fiscal de Empresas por el Instituto de Empresas de Madrid, miembro de CONFIL, grupo de estudio destinado a la protección de personas con funcionamiento intelectual límite, y tiene, entre otros, publicado una guía de discapacidad del Consejo General del Poder Judicial y un manual de empleo público editado por la Fundación 11. Estas son las 4 pinceladas que él me ha dado, porque en su discreción no me ha querido decir nada más. Seguro que tiene un currículum mucho más extenso y sin más ámbito fiscal. Patricio. Vale, muchas gracias. Prefiero hablar del tema. Bueno, primero quería agradecer a la Fundación 11, al CERMI, por supuesto, al Consejo General de la Abogacía que haya hecho esta apuesta y al Colegio de Abogados de Córdoba que se haya aventurado pese a la época que estamos viviendo, a seguir pensando en lo que tenemos que pensar, que es, bueno, pues todo este sector de la discapacidad. Me lo ha dejado difícil su señoría, don Antonio, porque la verdad es que ha hecho una magnífica exposición. Y rescataría una de las últimas palabras que ha dicho, que es descorazonado, ha dicho, ¿no? Que es como se encuentra cuando ve ciertas cosas en el Código Penal. Yo tengo miles de ejemplos en el tema fiscal. Y empezaremos también con cosas tristes, o al menos de ese tipo, ¿no? Me gusta hablar de 6 IES en el caso de la normativa fiscal y discapacidad. Primera I, esto es infumable. Infumable... Infumable, y ya verán ustedes, porque si nos ponemos a preguntar entre todos ustedes, verán que ninguno sabe mucho de fiscal, o el que sabe es raro que esté aquí. El fiscal es una parte del derecho muy compleja, muy difícil, formada por leyes muy diversas, que se les escapan tanto a los juristas como a los economistas, y a los que nadie le quiere meter mano. Yo caí por ahí, hice mi máster de impuestos, y manejo un poco el tema, y soy de los poquitos especialistas que hay sobre esta materia. Esta complejidad se manifiesta especialmente en el tema de la discapacidad. Es compleja decir las leyes fiscales, pero ya el tema de la discapacidad se ha desbordado. En segundo lugar, es una materia inabarcable. ¿De qué les puedo hablar hoy yo aquí? Pues les hablaré un poquito de la ley de renta, de la ley del IVA, de la ley de vehículos de tracción mecánica, pero claro, la normativa fiscal afecta a muchas pequeñas cuestiones y nos vamos a encontrar, por ejemplo, una normativa en la ley del impuesto el resto refundido de la ley del impuesto de sociedades. Pues yo no le voy a hablar del impuesto de sociedades, porque es posible que alguno tenga algún interés especial en esa materia, pero no creo que sean ustedes, presidentes, los asesores fiscales de una gran empresa que tiene una iniciativa especial para pagar vehículos de transporte o cuidados especiales a personas con discapacidad. Hay deducciones especiales, hay normativas especiales para aportaciones a fondos de pensiones. Hay muchísima normativa por ahí dispersa y no podemos hablar de toda ella porque además les aburriría. No les voy a hablar de normativa de la ley de fundaciones, que también afecta mucho a discapacidad, ni a la especialidad de la ley de asociaciones, ni la ley de mecenazgo, ni nada de eso, porque es muy, muy especial, con lo que inabarcable, infumable, inabarcable. Esto es también ignoto, desconocido. ¿No? Dentro del artículo 7 de la ley de renta nos encontramos que las personas con discapacidad que sean despedidas y tengan derecho a una prestación, a un pago único por despido, pues tienen una contraexcepción que dice que en vez de estar limitado a 15.000 euros, la exención fiscal que ahí se establece pues no tiene límite. Bien, cualquiera la encuentra. ¿Qué es el problema que tiene la discapacidad? Que evidentemente no son expertos fiscales, pero es que además no llegan a conocer cada una de estas normas que han jalonado nuestro ordenamiento jurídico. Esta normativa es impagable. Esta materia es impagable, no se paga. Si un señor tiene muchísimo dinero, pues llegará un experto fiscal que se especialice en lo que él quiera. Si es una sociedad que invente en todo el mundo, pues va a tener uno de los mejores asesores tributarios que le van a colocar sociedades interpuestas y todo, y conseguirá pagar muy poquito. La discapacidad no tiene esos recursos. Claro. Yo lo hago esto de buena voluntad. Yo me dedico a mi notaría. Esta materia es muy importante. Recuerdo una película de la tapadera, no sé si de Film. Está ahí Tom Cruise hablando con Jim Hackman, le pregunta, ¿por qué te has dedicado a esto? Y yo, mira, yo es que estaba estudiando mientras trabajaba, trabajaba mientras estudiaba tal, y me contrató un indio en un restaurante y de repente vi que llegó ahí un inspector fiscal y cerró el negocio.
Y le dice Jim Hammond, ¿estás preocupado por el fenómeno social de todo esto? ¿Producía? Y dice, no, en absoluto. Es que me llamó la atención lo poderoso que es esto. Es que hoy en día, especialmente hoy en día con la crisis, muchas empresas caen por temas fiscales. Aquí hay muchísimo dinero. Para la discapacidad menos porque estamos hablando de pequeñas economías, pero si nos ponemos a sumar, luego daré algunos datos, y esto es muy relevante. Hay quien dice, bueno, algunos juristas, que el derecho civil ya discurre por ese pequeño cauce que le deja el derecho fiscal. A nadie se le ocurre, mira, te voy a hacer una donación y luego con una cláusula reservatoria. No. Buscamos una solución que fiscalmente sea sostenible, y ese es el mejor asesoramiento que podemos dar, el fiscal. Es muy importante la normativa fiscal. Y por último hay que decir que esta normativa es también insensible. La Ley General Tributaria recoge el principio de nada de analogía. Aquí no cabe la analogía, no cabe el sentido común. No cabe si esto es para ti, para ti también, porque se parece. No, señor. Y los órganos inspectores de Hacienda pues lo llevan esto al extremo. A veces, a mí se pone el vello de punta cuando leo algunas resoluciones. Un señor que tiene 2 hijos con parálisis cerebral, que quiere ponerle una rampa para poder meter a los niños en el coche. Y dicen, no tiene usted derecho a la exención correspondiente del IVA, porque es que eso no es la adquisición de un vehículo, sino la adaptación de un vehículo, por lo tanto usted es fuera. O aportaciones al patrimonio protegido, luego lo veremos. ¿Se pueden hacer aportaciones al patrimonio protegido con bonificaciones fiscales si eres el pariente directo consanguíneo? Pero ¿y si es mi nuera? ¿Y si es el suegro? No, eso es afinidad, fuera. Vaya por Dios, pero si están en mi casa, lo estoy cuidando. Nada. La insensibilidad muchas veces aplicando la ley, y otras veces yo creo que extralimitándose, pues está haciendo mucho daño. Hace una semana me llegaba un caso, también se lo anticiparé, sobre el patrimonio protegido. Una persona que había estado haciendo aportaciones a su hijo y había destinado el dinero que había aportado a su uso habitual, y le ha llegado una liquidación complementaria y está, lo ganará, estoy seguro que lo ganará. Espero que gane la impugnación de esa liquidación complementaria, pero menudo pestillo, ¿no?, para el sector, porque ya digo, si esto fuera una gran empresa. Cuento que ahora mismo pues no somos más que unos 30. Yo les participo de que, por favor, si tienen cualquier duda a lo largo de mi exposición, me paran, que no hay ningún tipo de problema. Prefiero el tema que vaya dialogado, que lleguemos hasta donde podamos llegar. No tengo un objetivo concreto de que quiero contar tales cosas. Ilustrarles un poco sobre los problemas fundamentales que tiene la discapacidad, ilustrarles también sobre algunas vías que tienen eficacia, que funcionan de verdad, y pasar un buen rato. De modo que prefiero que sea dialogado, prefiero que en lo sucesivo, si tienen ustedes cualquier duda a lo largo de mi exposición, me pueden parar. Yo partiría de la Convención de las Naciones Unidas. Creo que no funciona el lector este. Me va a dar igual. Bueno, no pasa nada. ¿Sí o no? Concha, avisa que estáis fuera, ¿vale? El chico. Partiría de la Convención de las Naciones Unidas, que efectivamente recoge el derecho, pues, de las personas con discapacidad, seguro que aquí se ha dicho en ponencias anteriores, a disfrutar de una vivienda digna, de una vida adecuada, a decidir sobre su patrimonio. Lo que dice el artículo 28 de la Convención de Nueva York es que tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Incluye pues todo lo que es lógico. Normativa en la Unión Europea hay también bastante, que habla de criterios generales que deben aplicarse en cuanto a las personas con discapacidad, su acceso al empleo, las subvenciones que hayan de pagarse, la discriminación positiva expresamente recogida en nuestro derecho, que permite que las normativas fiscales pues amparen y ayuden a las personas con discapacidad. El artículo 31 de la Constitución, que habla del sistema tributario justo. Nuestro sistema tributario debe ser justo, debe amparar a todos, y es justo que la persona con discapacidad pues pague menos impuestos, y que las políticas desarrolladas por ciertas personas o entidades sean especialmente bonificadas en la ley. Hasta ahí ningún problema. Y ahora entramos en el diablo, en el detalle. ¿Qué normativa tenemos en España? Pues leyes fiscales que hablan de tributos, se suelen clasificar en directos e indirectos. Hablaré de los directos, de los indirectos, y por último haré una especial mención de lo que es la ley del patrimonio protegido. Impuestos directos, la renta. De forma sucinta, pues hay un artículo que es el 7, que habla de una serie de rentas exentas. Están exentas por las prestaciones de los entes públicos, para los casos, las prestaciones que se refieren a supuestos de personas que tengan gran dependencia o incapacidad permanente total.
Otro apartado se refiere a las prestaciones que se han recibido por las clases pasivas que hayan sido declaradas inútiles, inutilidad. Todavía hablamos de ciertas cositas con una terminología inadecuada, ¿no? Perdón, lo de gran dependencia es una valoración que tiene la Junta de Andalucía o es el 75% de personas con discapacidad. ¿Hay una exención? Sí, hay una exención. Grandes dependientes. Los grandes dependientes también tienen la prestación que reciben como consecuencia de su declaración de gran dependencia está exenta también. Porque hay que poder... La prestación. No hace la declaración. No, están obligados a hacer su declaración. Están exentas. La renta es un documento. Si un señor que es un gran dependiente, pues tiene unas grandes rentas, pues tributa por ellas. Pero lo que procede de la ley de dependencia, específicamente como consecuencia de la ley, llegó a incorporarse en este artículo 7 de la ley. Artículo 6, 7 larguísimo, tiene hasta al W, me parece que llega, una cosa así. Sí. Efectivamente no es para esa persona, es para el cuidador, ¿no? Es que Ese ingreso es para el cuidador, ¿no? Aunque esa persona lo cobre. la exención es para esa persona. Y el cuidador entonces... Pero eso lo recibe la persona, no lo recibe el cuidador, que será la persona la que le corre. Pero la persona le paga al cuidador y el cuidador no lo declara. El ingreso consta a nombre de la persona. Sí, pero el cuidador que recibe el dinero no lo integra después en la base imponible de la En la renta. de dependencia sí, luego está la gran invalidez. En dependencia que es ya grande. también tiene consideración, me imagino, no sé, también tiene la consideración de gran dependiente, está el 50% de la base y eso me imagino que será para la persona. Artículo 7 de la ley, el X. Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidado de entorno familiar y de asistencia personalizada que se deriven de la ley de la promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Estas prestaciones que las recibe es el propio beneficiario, el atendido, el dependiente. Sí, pero esa persona después se la da Se la da al al otro. que... Esa a otro está grabado. Está escrita a atención residencial. ¿La recibe la persona? No. Sí. Atención vinculada al servicio de atención residencial. La de ayuda familiar. Es la de ayuda familiar la que yo lo digo. Ya, pero eso no lo he dicho. Vale, entonces es otro. Es que todas las prestaciones las recibe la persona. Esa persona ya, tanto la que es por la invalidez como la que es por dependencia, esa persona después, con carácter de que necesita una ayuda y tiene que pagar para que otra tercera persona le dé esos servicios. O sea que, Pero esa aunque él tercera está persona pagando, lo declara o no lo declara. Lo declara. porque puede ser que está dado de alta en seguridad social y entonces eso tendrá que declarar como ingresos que le perciben. Pero la Pero persona, siendo familiar yo creo que no. no, si está contratada, Claro. es su Sí, hija, sí. que no está Bueno, no está contratada, pero sí estaba, por lo menos hasta ahora estaba de alta en seguridad social. pues ya está. Ahora ya no. Las prestaciones por hijo a cargo, las ayudas públicas por acogimiento, hay una serie de rentas, se les llama, son rentas porque son cantidades de dinero que pueden entrar, ¿no? Pues están exentas. Hay prestaciones por ese pago único que les comentaba antes, para el caso de despido de personas con discapacidad, pues no tienen límite. El IRPF distingue tres tipos fundamentales de renta. Hay otros como son imputaciones de renta distintas, como pueden ser por tener una vivienda o por doble imposición. Pero los tres tipos de renta fundamentales son la renta del ahorro, las rentas derivadas del trabajo y la de las actividades económicas. Y establece por la ley una serie de normas especiales que son más o menos cicateras, que ayudan. En el rendimiento del trabajo, pues esta sería la tablita, no tiene más comentarios. 3.266 euros al año de la renta del trabajo, aquellas personas que tengan una discapacidad entre el 33 y 65. Si acreditan además la necesitar ayuda para de terceras personas o movilidad reducida, pues 7.240, que es la cantidad que queda para personas con una discapacidad superior al 65%. Y si se trata de rendimiento de actividades económicas, pues hay otra tablita, que es esta. Es que no me quiero ni molestar en decir números porque no se les va a quedar en la cabeza y además es un latazo. Se reduce la renta, por lo tanto,
en una cuantía superior a las personas con discapacidad en cada una de esas declaraciones. Normalmente el programa Padre lo facilita, no tiene más problemas. Uno pone la X donde corresponde y tiene sus reducciones. Digamos que eso es la parte buena, está bien regulado, no tengo más críticas que hacer ahí. Se plantea un problema, ¿qué ocurre? ¿En qué momento la discapacidad es aplicable? Porque en principio la administración siempre suele pedir un certificado de discapacidad previo y si no, aquí no hay ningún derecho a nada. Ese criterio, que es el que siempre ha mantenido la administración tributaria, no es el jurisprudencial. Digo jurisprudencial entre comillas porque creo que no ha llegado al Supremo, pero varias sentencias de rango menor han llegado a decir, si la situación de hecho se puede demostrar que existía una persona con una discapacidad claramente inferior al 33% desde un determinado instante, aunque la tramitación haya sido posterior, podría retrotraerse sus efectos al momento en que se produjo el efecto. O al menos, y esto también hay muchísimas sentencias, al momento en el que se solicitó el certificado de discapacidad. Quiero decir, que hay algo que arañar ahí. Si, por ejemplo, ha sido por un accidente, y pues tenemos una fecha, unos informes médicos que pueden justificar que la discapacidad existía al tiempo previo al devengo del impuesto. El devengo del impuesto de la renta, pues es todo el curso del año en el que haya ocurrido. Se podrían hacer por regateo, se pueden hacer cálculos, todo esto, bueno, dependiendo de la trascendencia que tenga, se puede llegar a llevar a cabo. Hay una serie de reducciones en el impuesto de la renta. Unas por aportaciones a patrimonios protegidos, que veremos luego, otras por aportaciones a planes de pensiones. Reducción quiere decir que se entiende que he ganado tanto dinero menos como el objeto de la reducción me lo reconozca. Si yo aporto a un plan de pensiones especiales de discapacidad 1.000 euros, pues son 1.000 euros menos que he ganado ese año, que se entienden que he ganado menos ese año y por lo tanto reducen mi base imponible. Distintas son las deducciones. Las deducciones son, yo tributo al 30%, al 40% de lo que he ganado, sobre ese 30% se aplica otra cosa distinta que es la deducción que minora el importe de la cuota. ¿Hay deducciones para discapacidad? También hay algunas, que es, por ejemplo, la realización de obras en la vivienda para adaptar la situación de minusvalía de la persona con discapacidad. ¿Y qué hay en las comunidades autónomas? Pues tremendo. Cada comunidad autónoma tiene su normativa, en Andalucía hay unos 100 euros que se recogen para cada persona con discapacidad que se puede que reducen directamente su cuota, por lo tanto son deducciones. Hay normativa que amplía las deducciones por vivienda en algunas comunidades autónomas. Es muy variado. Cada año sería cosa de coger y mirarse en el programa Padre y la normativa que obligatoriamente cuelga la agencia tributaria además en su página, cuáles son las reducciones que tiene. El folleto de este año, si quieren luego se lo traspaso, pero se lo comunico, pero está en la agencia tributaria, la página. Discapacidad, hay una ventanita y dice, pum, folleto de discapacidad, y recoge todas las de las comunidades autónomas. Varias páginas hay para buscarlo. Ese es el impuesto de la renta. Tenemos varios impuestos por dispersos. Ley de Haciendas Locales. En la Ley de Haciendas Locales hay una normativa especial para exenciones sobre actividades económicas. Bueno, ya el impuesto a actividades económicas no se aplica casi a nadie, con lo que no aporta mucho. Sí aporta el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que permite una exención para o bien los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo o para aquellos un tipo de cochecito que antes se veía mucho, que era el 350, no más de 350 kilos y que no sea capaz de desarrollar más de 40 kilómetros, 45 kilómetros por hora en llano. Bueno, pues ese tipo de vehículos también están exentos del impuesto de vehículo de tracción mecánica. El tema del vehículo matriculado a nombre de minusválidos para uso exclusivo ha dado lugar a ciertos comentarios, porque claro, uso exclusivo parece que es solo exclusivo y nada más. En mala manera va a poder una persona con discapacidad visual conducir un coche. Entonces, pues, pero sin embargo disfrutan de esta bonificación, como es lógico, porque es que el coche, aunque sea para su uso exclusivo, puede ir con más personas en el coche. Está ya resueltamente admitido. Hay una reducción en el impuesto de instituciones impuesto de instalaciones, construcciones y obras para las obras que sean para el acceso y habilitación de las personas con discapacidad. Sí. Y en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, si es para una asociación sin ánimo de lucro para el traslado de sus usuarios que son discapacitados psíquicos, sí, no físicos, sí. ¿Ahí qué tratamiento hay? Porque yo he estado mirando por ahí y no me termino de aclarar. Pues tendría que verlo, claro.
Vamos. El problema es lo de siempre, la analogía y la finalidad de la norma está clarísima, a lo mejor no se han planteado que pueda haber una persona jurídica que sea la prestadora del servicio. Luego, Jesús, luego si quieres lo leemos con calma. Y si la bonificación del ICO, si va referida, por ejemplo, a una comunidad de propietarios donde haya una discapacidad, ¿eso podría entrar en esa bonificación? Porque en parte se beneficia. Perfectamente. ¿Tendría que ser exclusivamente una casa particular de ese? Bien. Como mínimo, la parte proporcional que le corresponda a la persona con discapacidad, clarísimo. Pero, bueno, lo que dice es a favor de construcciones y obras. Yo lo veo claro. Si se justifica que es para esa finalidad, También lo puedo usar otra rampa, otra plataforma. luego pasa mucho eso, que una obra hecha para personas con discapacidad es generalmente utilizada para todo, las rampas y tal. La redacción del artículo, la verdad es que... Pero de todas formas, eso que los recaudos son los ayuntamientos, gerencia de urbanismo, estaría hablando. Muchas de ellas con gerencia. Exacto. Se presentaba alquiler. Exacto. Y se pondría la ahí. Yo he pedido hace poco un tema de esto Sí. y va por economía, no va por urbanismo, no es el que... No, claro, es Hacienda. Es Es Hacienda. Hacienda el que te da el visto bueno. Claro, finalmente es Hacienda la que decide si... El organismo de Hacienda local. Se presenta como con la bonificación del 90%, liquida la complementaria y ya nos peleamos, sí. Pero yo lo intentaría, desde luego, sí. Me parece. ¿Ves? Pero a que aparecen cosas. Se pone uno a meterse en la gestión fiscal y dice, anda, pues yo podía haber tal... Las entidades, no sé si, seguro que Jesús lo sabe, pero las entidades dedicadas a las personas con discapacidad que tengan declaración de utilidad pública tienen exenciones, por ejemplo, en el impuesto de actos jurídicos documentados. Yo no voy a hablar hoy del impuesto de actos jurídicos documentados, pero es que es importante. Es que estamos en 1,5% de una obra, que es un pastorro, o una venta de una residencia completa, como hice yo el otro día, pues, al 1,5% del valor de toda la residencia. Relevante. Impuestos sobre traslado en medio de transporte. Este es uno de los impuestos especiales, como el de hidrocarburos y tal, que es el que grava la compra de los vehículos. Aquí, cuando uno compra un coche, pues está sobre todo este y el IVA, que son los que más agravan la adquisición. Y aquí se establecen las dos, una exención que es sobre, ya ni lo menciono, pero está ahí, sobre los mismos vehículos que estaba mencionado antes, los pequeñitos coches estos que no iban a más de 45 km/h, y en general los adquiridos por válidos para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes requisitos: que hayan transcurrido al menos 4 años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones. Intenta que no sea esto un abuso. Antiguamente no estaba en la ley, sino el reglamento, con lo que la norma era ilegal, pero se aplicaba. Es decir, 4 años. Y que no sean objeto de transmisión en el plazo de 4 años. De nuevo se exige que sea para su uso exclusivo, pero hay que hacer esos comentarios, efectivamente, de que no es preciso que lo utilice nada más que la persona con discapacidad, sino que se entiende que cualquier familiar suyo lo puede llevar si su finalidad es precisamente el desplazamiento de una persona con discapacidad. A efectos del IVA, la norma es un poco más farragosa, porque habla de personas con movilidad reducida. Y entonces, bueno, las personas ciegas son personas con movilidad reducida. Sí, está regulado expresamente, dice las ciegas, pues sí que lo son. Y para acreditarlo basta además su afiliación a la ONCE, directamente. Otra posibilidad, por supuesto, el clásico certificado de discapacidad que hable de la discapacidad visual. Sí, hay que tener en cuenta que una exención rogada, como pasa en la mayoría de estas cosas, si no se piden, se pierden. Con lo que hay que saberlo antes de la petición. Impuestos sobre primas de seguro, vemos que están por todas partes. Bueno, pues también las primas de seguro tienen un impuesto especial que se estableció hace algunos años, y hay unos casos, como son los que ahí menciono, que es que no quiero ni leerlos porque, bueno, seguros sociales, seguros sobre la vida, seguros de capitalización basada en técnica actuarial, que no sé ni lo que es, seguro de asistencia sanitaria y enfermedad y los planes de previsión asegurados, todos estos tienen una exención especial. Bien. Ese sería aproximadamente un panorama de lo que es la ley, los impuestos directos e indirectos, aproximado. Vamos con la ley de renta, como se vio afectada por la ley de patrimonios protegidos. No sé si aquí se ha hablado sobre los patrimonios protegidos. Básicamente son una cantidad de bienes y derechos que se afectan a la finalidad, que es la de
atender a las personas con discapacidad de manera exclusiva. Se constituyen en un acto que tiene que ser necesariamente escritura pública o resolución judicial. No hay resolución judicial sobre esto, es necesariamente escritura pública. En ella pues se puede establecer el régimen de administración que se quiera, que es la gran ventaja. Yo lo he utilizado a veces, una persona que tiene capacidad suficiente pero tiene algunos problemas, lo que llaman funcionamiento intelectual límite o borderline, que se teme que no puede realizar actos de disposición correctamente. Y esa misma persona dice, pues aporto mis bienes a este objeto y establezco que para el régimen de disposición sea necesario además el consentimiento de mi tío, que es el del que me fío. Y lo hacen un día, quedan aportados, quedan afectos, se inscriben en el registro de la propiedad, se inscriben en los registros correspondientes y queda así más garantizada el buen uso de esos bienes. Es decir, es una solución que va más allá de lo que simplemente podíamos pensar como darle bienes a una persona con discapacidad. Bien, en el caso de que se hagan aportaciones a este patrimonio protegido, la gran maravilla de la ley es que hay hasta 10.000 euros que cada aportante se puede reducir en su renta. Es como si cada aportante hubiera ganado 10.000 euros menos ese año, si la aportación aporta tanto. Pero es que no tengo 10.000 euros. Bueno, transmita usted proporciones partes de su vivienda a su hijo con discapacidad. Mantiene usted su mismo poder adquisitivo, es decir, no entrega dinero a esa finalidad exclusiva si usted quiere, pero es que además se da una reducción en renta. ¿Y de cuánto? Pues mire usted, actualmente estamos con los tramos últimos que estableció Rajoy en la renta, pues al 30% quedan aquellas rentas superiores que estén por encima de 33.000 euros. Hasta los 53.000. Es decir, una persona que gane 43.000 euros y aporte 10.000, pues se reduce esos 10.000 al 30%, son 3.000 euros que se ahorra ese año. Si son dos aportantes, padre y madre, por ejemplo, pues son 6.000 euros. Si hablamos del tramo siguiente, pues... Pero les he dicho 30.000 por encima de los 30.000. Es hasta 30.000. Una persona que esté entre los 33.000 y los 53.000 está al 40%. Se ahorraría 8.000 euros la familia ese año en impuestos. Le devolvería a Hacienda, si es que usted le retienen impuestos como a casi todos, le devolvería a Hacienda en junio del año siguiente, o cuando sea, 8.000 euros. Relevante. En principio está exento de todos los impuestos esta aportación. Aquí pasa una cosa. La ley salió, se lo digo, del Consejo General del Notariado, y decía, bueno, pues regulaba más o menos lo que eran las aportaciones al patrimonio protegido, su régimen de administración, una serie de cosas. Y había un último apartado que decía cuestiones fiscales. ¿Vale? Cuestiones fiscales exento de todos los impuestos. Y así nació... ¿Podemos hacer que eso salga por ahí? A ver. Le doy. Esto es más o menos lo que pasó con aquella ley. Y se inició su tramitación civil, todo muy bien estudiado y tal, un poco complejo, pero bien. Y la cuestión fiscal se dijo, exento de todos los impuestos. Pues esto es lo que ocurrió. ¡Pum! Y nosotros somos el portero. Y estamos contentísimos porque hemos metido la ley. Estamos muy satisfechos de nuestro resultado. Hemos ganado el partido. Y durante la tramitación parlamentaria apareció ahí un detallito con el que no contamos. Gol. Gol. Nos metieron un gol. Normativa fiscal. Lo más compleja que he visto yo en mi vida. Dice, de hecho la ley pues tiene 3 títulos, uno primero sobre la ley del patrimonio protegido, uno segundo sobre algunas normas que modifican el Código Civil, como son los poderes preventivos, ciertas pérdidas de derechos a la legítima y tal, brevísimos. Y título tercero, que era 0, pasó a ser enorme. Y ahora está repartido además de forma como anárquica por la ley del impuesto de la renta, ley del impuesto del impuesto de sociedades y algunas otras. En esa normativa lo que dice es: el adquirente de un bien integrante del patrimonio protegido se subrogará en el valor y fecha de adquisición del aportante. En cuanto a la determinación de la ganancia que se produzca en el impuesto de la renta como renta del ahorro. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir lo siguiente, quiere decir
que si el que ha adquirido, el beneficiario, el que ha adquirido un bien integrante del patrimonio protegido, la aportación no ha sido económica, sino un bien in natura, el impuesto que pagará en su renta cuando él lo transmita será el que debió haber pagado su aportante. Pero además perderá lo que llaman los coeficientes de abatimiento, una norma complejísima que está en la ley de renta y que dice que las adquisiciones anteriores al año 94 están bonificadas en cuanto al devengo del impuesto de la renta. Todo esto para hablar del impuesto de la renta en su modalidad de renta del ahorro, por supuesto. El resultado, y yo tengo cálculos hechos, es que podría ocurrir, si se hace esto mal y no se sabe lo bastante, que le sale más caro a una persona aportar el patrimonio protegido y que después se transmita a habérselo reservado y no haberle transmitido absolutamente nada a la persona con discapacidad y haberlo atendido por sí mismo. Y todo por un ardid fiscal. Por supuesto, la ley esta fiscal establece obligaciones de comunicaciones por parte del notario a la administración tributaria. Una obligación especial del aportante en enero de cada año a comunicar a la administración tributaria todas las aportaciones que haya realizado, el modelo 182. Y si se le olvida, le sancionan. Ya he visto varios. He visto cómo hace 2 semanas un señor me dice, mire usted, que yo he hecho aportación al patrimonio protegido de dinero. La ley dice que los bienes aportados no podrán transmitirse en el plazo de 4 años sin perder los beneficios fiscales del aportante, esta reducción tan importante que les decía. Pero en el año 2009, la ley 1/2009 modifica la ley y dice no se considerarán actos de disposición los que vayan destinados al pago de la satisfacción de las necesidades de la persona. Pues, sin embargo, llega la liquidación complementaria de Hacienda y dice no, eso es un acto de disposición aunque lo diga la ley, por lo tanto, regula la ley cosas como los parientes, que solamente ciertos parientes pueden hacer las aportaciones y no otros, que no sabemos por qué. No se pueden aportar elementos que estén afectos a actividades empresariales o profesionales, no sabemos por qué. No está exento de IVA, el IVA está ya al 21%. Pongamos que una persona, que sé, es un promotor y le quiere dar el local al hijo que ha construido para que éste tenga bienes patrimonio. No hay bonificación, no sabemos por qué. No sabemos por qué establece esa limitación de 4 años de indisponibilidad, que no tiene tampoco ningún sentido. Porque si precisamente la intención y la satisfacción de sus necesidades vitales serán las de hoy, no las de dentro de 4 años. Esa es la normativa. La ley de patrimonio también obliga a otras comunicaciones que tenemos que hacer los notarios al registro civil, al Ministerio Fiscal. Nos responden los fiscales y dicen, ¿usted qué quiere que haga con esto? Pues es que dice la ley que tengo que comunicar. En fin, que quiero decir que es una normativa que se ha complicado bastante, pero que facilita, que es poderosa, que nos puede ahorrar mucho dinero, que puede facilitar situaciones civiles complicadas, como el caso de que queremos amarrar ciertos bienes, queremos pactos a nivel familiar, es decir, esos cónyuges que se han peleado, van a vivir separados, pero quieren asegurarse de que cuidan a un hijo con discapacidad. Bueno, pues un buen convenio de separación o de divorcio en el que haya incluido una protección por medio de aportación al patrimonio protegido facilita extraordinariamente la solución final del conflicto. Y además garantiza que ese dinero de esos bienes quedan afectos a esa finalidad. Bueno, yo sé que tengo en teoría hasta 1:30 y quería dejar un tiempo para preguntas. Son y 20. El patrimonio protegido. ¿Es conveniente o no es conveniente? Porque es que a lo largo de esta jornada escuchamos como pros y como contras, como que sí, como que no. Y además incluso han dicho que desde que se aprobó la ley se ha hecho muy poco, o sea que como que no... Si se ajusta al caso es maravilloso. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Problema. Voy a empezar por lo negativo. Si la persona beneficiaria no tiene capacidad suficiente para realizar actos de disposición sobre ese bien, nos sometemos íntegramente al Código Civil en cuanto a patria potestad o tutela. Quiero decir, para disponer de un inmueble, de nuevo, que se haya aportado autorización judicial. Farragoso y costoso y a veces muy lento. Tiene ese inconveniente. Ventaja, que en lo que no sea acto de disposición en sentido propio, el estatuto lo creamos nosotros a medida. Queremos que el administrador sea tal persona, en conjunción con tal otra, para tales cantidades, que además le esté facilitando al chico tal cantidad de dinero todos los meses y de tal forma, y que tengan tal sistema de control. Nos da muchísima libertad. Podemos de verdad promover el desarrollo de la persona con un patrimonio protegido bien constituido.
Además, está garantizado que la finalidad de lo que ahí entre es para esa finalidad. Y está vigilado por los aportantes, que pueden denunciar lo que haga falta, por el Ministerio Fiscal, que tiene obligación de tutelarlo realmente, por la autoridad judicial. Está bien hecho. Ventaja, la deducción, la reducción en renta. Eso es dinero, eso ayuda bastante. Y lo que hay que tener cuidado pues son estos flecos fiscales que a ver si con el tiempo pues se va... Yo fui al Congreso de los Diputados y ante sus señorías les expuse la situación. Les dije que había un tercer partido por ahí metido y les proyecté un demonio moviendo la cola que era el que la había liado y había complicado excesivamente la figura. Pero simplificada, y yo espero que la cosa pues, se acabe regulando de una forma más lógica. Fantástico. Fantástico para casos de discapacidad grave, fantástico para personas mayores, fantástico para personas con discapacidad intelectual leve o funcionamiento intelectual límite que no sabemos qué hacer. Le planteo, aunque no fue la pregunta mía, pero ya de la compañera León, Ponce León, pero otro interviniente habló del tema del patrimonio protegido, sobre el tema de un bien que por problemas de la crisis pues tenemos que intentar abordar a la familia porque necesitamos dinero. Parece ser que quedaba eso sin posibilidad de revertir y que incluso bueno, que no había posibilidad ni devolviendo el dinero y tal. Y como me tomó la pregunta de esta mañana, pero vamos, se lo planteó también a usted si está en esa línea, si eso se podría dar la vuelta. Revertir. Claro, el patrimonio venido, pero ese piso que hemos puesto para el hijo, caramba, hace falta a la familia porque hay una crisis tremenda. Sí. Tenemos que hacerlo dinero para comer todo, ya no solamente el discapacitado. Le he puesto un ejemplo. Sí. Claro. Bueno, una aportación patrimonio protegido es una donación. Lo que se da no se quita, es Santa Rita y Código Civil, lo dicen los dos. Salvo ciertos casos. Si se hubiera puesto ahí alguna cláusula de reversión, fantástico. Si no se ha puesto y no hay ingratitud, que no tiene pinta de haber, ni atentado contra... Podemos provocarlo a lo mejor, que el chico con discapacidad hiciera algo. Si no, la única vía es que el propio chico, la persona con discapacidad lo transmita, lo liquide y a partir de ahí... Pero la autorización judicial para necesidades de él. De él. O sea, la vía sería esa, desde luego. Autorización judicial para vender porque haga falta, porque le haga falta al propio niño, al propio chico. No, subasta no. La ley del patrimonio protegido... No, la ley de patrimonio protegido expresamente dice que no se aplica la norma de la ley de enjuiciamiento civil sobre la subasta. Pero es que además, si estuviéramos en régimen general, por llamarlo de alguna forma, no patrimonio protegido, los jueces no la exigen, ni la piden, ni nada. Es una barbaridad. Ya con la subasta que tenemos ahora, que... Eso sí estaba previsto. Depende del caso, ¿eh? Pero vamos, yo lo que veo es que no compensa. ¿Cuánto te va a ahorrar? ¿De 8.000 euros, el 40% de 2.000 euros? No. Estamos bajando la base. Estamos bajando la base, pero Esta mañana dijeron 8, bueno, va bien. 10.000 son de 1.000. Hasta ahora ha metido 24.250. Vamos a ponernos que estamos pagando el 40%. Sí. 4.000 euros cada aportante. Si son 2, 8.000. 8.000 euros es una renta de una familia. Bueno, Río, están ahí para satisfacer las necesidades de personas con discapacidad. Claro, que la finalidad justifica, hombre, ¿no? Que de verdad hay problema económico, pues se venderá. Porque para eso está. Yo creo que es un buen instrumento
tiene ciertas cositas que hay que luego mejorar. Sí, que a lo mejor los beneficios fiscales no son tan amplios, pero evidentemente, hombre, la figura lo que está garantizando precisamente es la finalidad de la protección del discapaz, ¿no? O sea, que no se puede cuestionar tampoco, ¿no?, de forma rotunda, vamos, digo yo. Habríamos también el tratamiento de la legítima, que no se queda quitado, pero bueno, hasta qué punto es moral, ¿no? Desde mi punto de vista, que el discapacitado se lo lleve todo, se lo lleve la gran mayoría. Claro. La voluntad de cada uno. Ahí está la... En los dos que Si no, lo que suele genera un ¿no? conflicto, porque si además, si el que al final se va a tener que ocupar el hijo y ha favorecido al discapacitado, porque cuando yo fallezca, mi igual fallezca, ¿quién se va a ocupar de mi hijo discapacitado? Su hermano. Si yo ya en principio en vida estoy dándole al discapacitado el doble o el triple que al hermano que va a tener que cuidarlo cuando yo fallezca, lo que estoy originando un conflicto muy gordo, es que mi hijo no va a tener que ir así cuando yo muera, porque su hermano probablemente tenga envidia o no quiera. No. Estoy creando un problema gordo del que trato de... Yo creo que el hermano debería entender que su hermano tiene discapacidad. Y es fácilmente explicable, pienso. Y si no lo entiende, también se le puede dejar la legítima estricta y que todo el patrimonio y que pague un asistente, su hijo con discapacidad. Porque para eso está el patrimonio, para satisfacer necesidades. Desde mi punto de vista, la legítima estricta aplicada así, lo único que genera son conflictos familiares. No hay nada como respetar la ley y aplicar la legítima que aplicar la ley. Bueno, la ley dice que a salvo la... A mí no me ha llevado a esa conclusión. La ley lo que dice es que a salvo la legítima prevalecerá la ley del testador. Dicat testator lex voluntas eius. Y esa es la ley, la que tenemos. Uno puede dejarle más a un hijo con discapacidad. Es más, el Código Civil permite dejarle todo con una sustitución fideicomisaria. Bien, esa es la ley. La ley no dice que tengan que ser los hijos por partes iguales. Dice que cuando no haya dicho nada el testador. Y en el testamento se puede poner, el que no cuida a mi hijo pierde sus derechos a la herencia. Más salvo la legítima, pues si quiere salvo la legítima, pero pierde sus derechos. Se le puede poner. Yo lo pongo como notario y lo recomiendo. Y si eso le genera algún problema al otro hermano porque cree que debería recibir tanto como el otro, creo que se está equivocando. Pero bueno. Y normalmente, otra cosa que se puede hacer es una sustitución ejemplar del hijo con discapacidad en favor del otro. Lo cuidas y cuando normalmente un hijo con discapacidad no va a tener una gran prole ni nada de eso. Es decir, el beneficiario final de ese patrimonio debería ser el otro hermano. Pero bueno. Bien. Hay otro instrumento que es el de dejarle al cónyuge la facultad del 831, la facultad de mejorar, y por lo menos mientras están los dos ahí. Bueno. Pero bueno, hay opiniones, por supuesto. ¿Alguna preguntita más? ¿Ninguna? Bueno, como ha sido participativa la ponencia, lo damos por bueno. Bueno, pues se dan contigo por concluida la jornada. Muchísimas gracias a todos los asistentes, los que sean de fuera que tengan un buen retorno y los que tengan la suerte de quedarse, pues que disfruten de la ciudad. Muchas gracias.